Ok, vamos a comenzar la primera parte del nombre completo, fecha de lugar de nacimiento, estado civil y profesión. Ok, mi nombre es Teodosio Santaella, soy licenciado en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Nací el 2 de enero de 1970 y bueno, como te digo, soy licenciado en Letras y profesor universitario y escritor. Bien. ¿Cómo se describe Teodosio Santaella Feliz? ¿Cómo me describo a mí mismo? Una pregunta complicada. Yo creo que uno es distintas personas en distintos momentos de su vida, ¿no? En estos momentos de mi vida asumo que soy una persona un poco más tranquila de lo que era en mi juventud, cuando era un absoluto y total desastre. Soy ahorita padre, tengo 2 niños, estoy casado, tengo una vida de padre, ¿no? Y de profesor, por decirlo de esta manera, y eso implica, por decirlo así, cierta dignidad, cierta, incluso para mi punto de vista, honestidad en la manera de vivir. Soy una persona muy trabajadora, que escribe mucho, que trabaja mucho, que no le rehuye al trabajo, que no le tiene miedo al trabajo. No soy millonario, trabajo, digamos, dignamente y me mantengo dignamente. Soy una persona, bueno, que cree en la evolución, digamos, espiritual, que uno cada día debe trabajar por evolucionar más espiritualmente, por conocerse más, así conocerse vaya en algunos momentos hacia la oscuridad y en otros momentos también tiene que trabajar por conocerse, pero buscando un poco lo que es la paz del espíritu, ¿no? Yo creo que todos, más que buscar la felicidad, es un término que me pone los pelos de punta. Creo que uno debe ir a la búsqueda de conocerse a uno mismo y tratar de buscar un poco de paz con uno mismo. ¿Cuándo se dio cuenta que escribir era su pasión? Me di cuenta que escribir era mi pasión. Digamos que cuando comencé a leer, yo comencé a leer de muy joven, o de niño, por decirlo así, en la biblioteca, en mi casa había una biblioteca que era la biblioteca de mi padre. Mi padre no terminó los estudios ni siquiera de primaria, pero aún así se preocupó durante mucho tiempo de su vida en aprender. Fue un hombre que cuando construyó su segunda casa, dejó un espacio de esa casa para la biblioteca. Y allí yo veía a mi padre en esa biblioteca, leyendo, metiendo libros. Yo me sentía atraído a esos libros. Y bueno, todo escritor empieza por la lectura, y yo empecé evidentemente leyendo, y como a los, digamos, 10, 11 años, empecé a sentir la curiosidad por escribir. Escribía cuentos, relatos en unas agendas que regalaba una tía hermana de mi mamá que tenía una concretera, y ella todos los diciembre, como regalos de Navidad, regalaba agendas. De esas agendas que además tenían citas a los pies de páginas, ¿no? Y allí en esas agendas escribí mis primeros relatos. Recuerdo que, bueno, en la biblioteca de mi papá estaba la Odisea, y bueno, mal leí la Odisea porque era un niño muy pequeño, pero bueno, esas cosas que leí allí en la Odisea me llamaron mucho la atención y empecé a escribir relatos en esa agenda que tenían que ver con dioses y hombres y luchas entre hombres y dioses. Luego llegó a mi casa una pequeña computadora también, ya tendría 13 años por ahí. Mi papá siempre andaba como muy pendiente de todas las cosas de la tecnología, y bueno, compró una computadora de las primeras que salieron, y allí en esa computadora yo también empecé a escribir mis primeras cosas. Recuerdo que en esa época estaba leyendo evidentemente esas novelas juveniles, en versiones además juveniles, ¿no? Como Ivanhoe, de Walter Scott, o de La Tierra a la Luna, de Julio Verne. Y también recuerdo haber leído a Tobagomas también en determinado momento. Y un libro que me fascinó también fue Historia de un espagueti western, de un escritor venezolano que es Armando José Tequera. Y recuerdo que leyendo esas historias cortas, esos mini cuentos
que estaban allí en este libro de Armando Sequera, yo empecé a escribir. Recuerdo que por supuesto escribía cuentos de imitación de los de Armando. Y bueno, con el tiempo seguí escribiendo y vinieron a mí otras lecturas. Apareció Stephen King, apareció Edgar Allan Poe, apareció la literatura gótica. Y no paré de escribir desde entonces. Y yo soy, sí, lamento decirlo, de esas personas que decidieron estudiar letras porque querían escribir. Te dirán 50.000 veces que letras no es para aprender a escribir, pero que la carrera de letras no es para aprender a escribir, pero yo, digamos que no sabía hacer otra cosa, me gustaba leer, me gustaba escribir y estudié letras como para hacerme de una cultura de los libros que me permitiera también adentrarme en el mundo de la escritura. Y aunque suene absurdo, por supuesto uno es muy joven y en este momento no está pensando en el trabajo y por lo menos yo no estaba pensando cuál iba a ser mi futuro, de qué iba a vivir. Mi papá se preocupó muchísimo por eso. De hecho, yo soy de Puerto Cabello y mi papá era comerciante naviero y aduanal y me dijo, bueno, hijo, está bien, estudia letras, pero estudia otra cosa primero. Y me dijo para estudiar comercio exterior, pero yo no quise y me vine a Caracas a estudiar letras y bueno, creo que con los años se contentó porque me fue bien, digámoslo así. Dentro de su trayectoria como escritor, ¿qué es lo más curioso que le ha sucedido? Dentro de mi trayectoria como escritor, ¿qué es lo más curioso? Caramba, una cosa muy curiosa es encontrarse con las caras de tus lectores y con el agradecimiento de tus lectores. Siempre uno se siente bastante, si los lectores están cortados o apenados o se sienten con cierta timidez ante el escritor, te imaginarás pues, en el caso, o en mi caso, cuando me consigo como un lector agradecido, pues para mí es una cosa muy curiosa, muy agradable, muy gratificante y al mismo tiempo me llena eso de mucha timidez también, ¿no? Y siempre es como difícil enfrentarme a un lector agradecido, por supuesto, ¿no? Los lectores agradecidos se te acercan y te lo dicen. Los que no son agradecidos, los que no les gustó lo que escribiste, por lo general no te lo dicen y hablan mal de ti en las redes, ¿no? O en los blogs, o en los foros, o en Twitter, pero bueno, ya eso es otra cosa. Y también me recuerdo una cosa curiosa, yo escribí una novela que publicó con Alfaguara que se llama Las peripecias inéditas de Theophilus Jones. Y las peripecias inéditas de Theophilus Jones está inspirada, la característica de dos de los personajes está inspirada en dos personas que conozco, o que conocí en un determinado momento de mi vida, y que no los volví a ver más. Pero no es que esté inspirado en ellos, sino que tomé una parte de ellos y las convertí en esos personajes. Entonces, por lo menos lo que es la característica física, uno es Gómez, que es el policía, uno de los dos policías de las peripecias de Theophilus Jones, y el otro es el mismo Theophilus Jones, que está inspirado en una otra persona con la que trabajé y que conocí que también se llamaba Teófilo. Y por vueltas de la vida terminé trabajando en un canal de televisión. Yo trabajé durante casi toda mi vida como creativo audiovisual y terminé trabajando en las vueltas de la vida, volví a trabajar en HBO y luego en Cinema y allí volví a trabajar con Gómez. Y un día yo trabajaba al lado de Gómez, en el mismo puesto, al lado de Gómez, y un día llegó Teófilo de Miami, él vive en Miami, y vino a visitar a Gómez, y fue al puesto donde estaba Gómez, y los dos, Teófilo y Gómez, me saludaron, bueno, tomaron una laraca porque se estaban viendo de nuevo, y además entonces pidieron tomarse una foto conmigo, y fue muy curioso pensar en ese momento, sin yo decírselo a ellos, que me estuviera tomando una foto con mis dos protagonistas de la novela Las peripecias inéditas de Theophilus Jones. Eso es una cosa curiosa. Y cosas curiosas también, bueno, la oportunidad que uno tiene de viajar, las ocasiones que te invitan a viajar, a ir a sitios, conocer gente, eso es muy curioso y también al mismo tiempo muy gratificante. Ha sido jurado de diferentes concursos literarios. ¿Qué experiencia le ha dejado ser parte de ellos? Bueno, por un lado,
Es parte del proceso de educación que uno tiene como escritor, porque, como te decía, todo escritor primero es lector, y, por ejemplo, en los concursos nacionales es muy interesante porque uno está viendo lo que se está escribiendo. Uno ve lo malo que se está escribiendo, lo regular que se está escribiendo y lo muy bueno que se está escribiendo, y se nutre y está enterado, es parte de su cultura lectora, por un lado, ¿no? Por otro, pues, me imagino que luego de emitir el veredicto, queda más de uno resentido contigo y uno ni siquiera sabe cuántas personas quedaron pensando que uno es un imbécil o un idiota por no haber premiado su cuento, ¿no? Entonces, es como una especie de soga al cuello en algunas ocasiones, y a veces pienso que me va a llegar una de esas personas que concursaron y que no premiamos, y va a llegar como un cuchillo y me lo va a clavar en el pecho, y hasta ahí llegó Fedosi por culpa de no haberlo premiado. Pero no sucedió. Por fortuna hasta el momento no. Ok, de acuerdo con su opinión, ¿qué importancia tiene para los nuevos escritores participar en los concursos literarios? Sí, bueno, parte de todo un proceso, del arduo proceso que es ser escritor. Uno llega a escritor de la noche a la mañana. Nadie se hace notar, o nadie tiene lectores de la noche a la mañana, o tiene una relevancia tal que pueda ser publicado por mejores editoriales, si no pasa por todo un proceso arduo que es ser escritor, ¿no? Eso implica escribir mucho, por supuesto, sobre todo escribir mucho. Eso implica intentar con editoriales, eso implica mandar a concursos. De alguna manera, digamos que los concursos se ponen sobre el tapete, o como dice también por allí Carlos Sandoval, cuando queda finalista, coges pizarra. Entonces vas haciéndose un nombre, va siendo reconocido por los jueces y por los lectores, y eso poco a poco va conformando lo que es tu currículum como escritor, que, como te digo, pues hay gente que cree que de la noche a la mañana van a ser escritores y lo van a publicar. No, es un trabajo, un camino tortuoso, un camino complicado, un camino con mucho esfuerzo, y cuando uno lo quiere hacer con honestidad, es un camino por donde no se trepa, por donde no se cae en conchupancias, sino que es un trabajo serio y un trabajo de ir demostrando que uno es bueno y que uno vale la pena y que sigue trabajando y que va hacia adelante. ¿En qué momento decidió enseñar a otros para que se conviertan en escritores? Bueno, mira, todo empezó, digamos que desde la enseñanza de la creatividad. Yo lo primero que di fue talleres de creatividad. Como te digo, trabajé durante aproximadamente 15 años de mi vida en el área creativa audiovisual. Mi último trabajo fue como director creativo en el departamento de promociones de Televen. Y allí, con esa experiencia que obtuve en el área creativa, en algún momento se me ocurrió que podía dar unos talleres de creatividad, no de literatura, sino de herramientas de creatividad. Y me conecté con el ICREA a través de un gran amigo que es Roberto Echeto. Roberto, que ya daba clases aquí, me puso en contacto con el ICREA y empecé a dar estos talleres de creatividad. Pero poco a poco este taller de creatividad se fue transformando, por decirlo de esta manera, en la medida que pues iba como adentrándome más en el campo de la escritura, y en algún momento le di la vuelta a ese taller de herramientas de creatividad, en un taller de escritura, a un taller de escritura creativa. Y de allí en adelante, pues ya llevo varios años en la enseñanza de la escritura creativa. Yo he tomado talleres, también a partir de la experiencia de haber tomado talleres, me interesó también dar talleres yo. Una vez pues que ya publiqué libros, que sentí que tenía un camino recorrido, pues pensé transformar ese famoso taller de creatividad en un taller de escritura creativa. Y yo con los talleres que tomé uno con mi gran maestro Armando José Sequera y otro de poesía con Eda Armas. También tomé un taller en la Católica con Antonieta Madrid cuando era estudiante, y tomé otro con el poeta Eleazar León de narrativa en la Central cuando era estudiante. Y en esa experiencia de talleres
Y ese conocimiento de la experiencia del taller pues también me impulsó a decir, bueno, déjame probar yo también dar un taller de narrativa, de escritura creativa. Y bueno, el asunto ha ido creciendo y ya de taller de escritura creativa a través de, gracias a Dios, a la alianza de la Universidad Católica, donde soy profesor, con el ICREA terminamos conformando un diplomado de narrativa, que es el diplomado Narrativa Contemporánea, donde dicto el taller de narrativa. Y ya ahí estamos hablando de un semestre, tiene una seriedad académica mucho más marcada, y pues bien, ya con el transcurso de los años, venía aquí dando clases de narrativa, y bueno, además soy profesor de Católica en la Escuela de Comunicación Social, donde doy 3 materias en el área de pregrado. Doy la materia de semiótica, doy la materia de literatura y comunicación 2, que evidentemente está muy relacionada con la literatura, su mismo nombre lo dice, y doy la materia de creatividad publicitaria, que entronca evidentemente con todos estos años míos de experiencia dentro del área creativa de uso. Es indispensable para un escritor de libros que esté respaldado por un editorial. Bueno, uno quiere que por lo menos hay un porcentaje importante de personas que escriben que anhelan ver su libro publicado, también de él, y es absolutamente válido. Yo creo que no hay respuestas radicales en torno a eso y a otras muchas cosas. Todo depende del observador, todo depende de quien lo piense y de la voluntad de cada quien. Hay quienes simplemente escriben y guardan sus cosas, no les interesa publicar, pero siempre creo que está este gusanillo ahí de querer publicar. Y bueno, en el caso mío, pues a mí sí me interesa publicar, me gusta ver mis libros publicados, me gusta dejar un testimonio de lo que escribo, ¿verdad? Y del aporte de lo que uno hace en el área de la literatura. Además, creo que de alguna manera eso debe existir porque somos generaciones de relevo, por decirlo así, ¿no? Cada nuevo escritor va entrando en una determinada generación que se va convirtiendo en un relevo. Eso espero, con mucha dignidad y con mucho respeto a las generaciones anteriores, se va convirtiendo, como te digo, en un relevo de la tradición de la literatura, en este caso venezolana. Lo digo con mucha humildad, lo digo con mucho respeto, no se me malinterprete, pero uno forma parte, digámoslo así, si tiene la fortuna de una generación donde uno cumple con el deber de ser el relevo y ser la continuidad de una tradición literaria. En su trayectoria profesional, ¿cuál ha sido su mayor logro? ¿Y qué le falta por hacer? Bueno, mi mayor logro es ser ser humano. Mi trayectoria profesional es una profesión, convertirse en ser humano, ser una persona sensata, ser una persona honesta. Eso es una gran dificultad. Y si uno asume esos principios de vida, eso va a traducirse necesariamente hacia lo que uno escribe, ¿no? Y creo que un logro es tratar de escribir una literatura que no sea una literatura que intente parecerse a algo que esté de moda, o una literatura que esté pendiente de ver qué fue lo que ganó determinado premio para escribir igual, a ver si en la próxima oportunidad ganas tú ese premio, sino alcanzar un nivel idóneo para uno de escritura con honestidad, ¿no? Con la más profunda honestidad y dentro de sus más profundos gustos, ¿no? Y bueno, evidentemente llegar a publicar con una editorial como por ejemplo Alfaguara, uno lo considera, o yo lo considero algo importante, una editorial como Ediciones B, publicar un libro como Instrucciones para leer este libro, que es un libro extrañísimo, por lo menos acá en Venezuela, desde el punto de vista comercial, ninguna editorial estaba como convencida de publicarlo, y por fin pude publicar este libro que quedó además muy hermoso. Publicar un libro bonito también es un logro, aunque parezca mentira, un libro bien hecho, un libro con una buena portada, con un buen papel,
con una buena ilustración, que por cierto esa ilustración es de mi hijo, en ese momento tenía 5 años. Entonces, lograr que tus proyectos más queridos se realicen, también es un logro, ¿no? Entonces, yo no lo veo como un logro que uno alcanza una cima, ¿no? No es el acumulado de las cosas, ¿no? El reconocimiento que te van dando, los premios de alguna manera que te vas ganando, pero no por el premio en sí, sino porque, bueno, vas sintiendo de alguna manera que el trabajo que has hecho vale la pena y que está siendo reconocido, porque como digo, es mucho esfuerzo, es mucho trabajo, y bueno, que te lo reconozcan, bueno, no siente que vale la pena. ¿Okay? Para que vos canta ella, ¿qué es indispensable en un cuento? ¿Qué es indispensable en un cuento? Humor, un texto bien escrito, tratar de evitar los lugares comunes y crear un cierto nivel de ambigüedad que pueda producir una lectura superficial e entretenida, pero que también pueda crear esa ambigüedad otros niveles de lectura más profundos. El equilibrio para mí entre un buen texto y una buena historia es fundamental. Es decir, el equilibrio entre el lenguaje, entre el trabajo estético y una buena historia es fundamental. Y esta historia, a su vez, tiene que ser una historia, o debería ser una historia que te entretenga, una historia que te entretenga por lo menos a ti, escritor, el que te la está escribiendo, y que al mismo tiempo que entretenga también pueda tener otras lecturas, que es ese nivel de ambigüedad que el que hablo. A la hora de escribir un libro de zoología, ¿qué toma en cuenta? Lo mismo que dije antes. Idéntico. Okay. Desde su punto de vista, ¿qué ventajas tiene un libro físico ante uno digital? Bueno, no sé, yo soy de la generación de los libros físicos y me gustan los libros físicos, siento amor por los libros físicos, no tengo una respuesta racional para eso. Yo crecí viendo una biblioteca, como te conté, crecí viendo libros, vi a mi padre leyendo libros y tengo un acercamiento y una relación sentimental con los libros impresos. No tengo nada contra la literatura digital, de hecho, bueno, tengo un blog desde hace muchísimo tiempo, tengo el blog de los hermanos Chan, que es una revista también desde hace muchísimo tiempo, es decir, aproximadamente cada uno tiene 7 años. Y bueno, escribo para revistas en línea como Da Vinci también, he escrito para revistas en línea en España también, por ejemplo. No tengo nada contra lo que es escrito en línea, en Internet, contra la literatura digital, contra los libros también que pueda leer en iPad o en Kindle, no tengo nada contra eso. Pero como te digo, tengo una relación sentimental con los libros, y no me gustaría que desaparecieran los libros porque forman parte de mi alma, forman parte de mi vida, me siento cómodo con los libros, me gusta tener una biblioteca. Cuando yo armo mi biblioteca, estoy como de alguna manera continuando una herencia que me dejó mi padre. Mi padre tenía una biblioteca y yo también tengo una biblioteca, y ese tener una biblioteca es como llenarme de orgullo y es como una manera de agradecerle a mi padre el haberme convertido en un lector, en parte, evidentemente en muy gran parte, en la persona que soy. ¿Y qué opinión tiene acerca de las publicaciones online, así como Amazon.com y ese tipo de publicaciones? No tengo absolutamente nada contra eso, me parece que es un agregado a la lectura. A mí lo que me parece importante es la lectura, que conviva las publicaciones online, que conviva, como te digo, los libros en los Kindle y en los iPads, que convivan los libros en los iPods, en cualquier instrumento tecnológico, con los libros impresos me parece maravilloso, porque allí lo importante es la lectura. Una lectura profunda, una lectura silenciosa, una lectura que te lleve a otro mundo, que te enseñe en lo más profundo cosas,
mientras esto se logre con la lectura digital, no tengo mayor problema. Como tampoco tengo problema con Twitter, por ejemplo, ¿no? Aunque cada barbaridad que nos da en Twitter y cada cosa que está ocurriendo en Twitter está modificando la manera de ver el mundo de la gente, que para mí hay cosas que no son justificables, como esa creencia en el derecho de la libertad porque sí de decir cosas, porque sí, sin primero constatar, o sin primero verificar, o sin primero saber qué pasó. La gente se siente con la libertad de decir cualquier cosa en Twitter. Eso es un horror, en Twitter, en Facebook, eso es un verdadero horror. Y luego esta lectura fragmentada que se está, superficial, que se está dando también en las redes sociales, también la considero un tanto peligrosa. Y lo que creo que debería es presentarse o existir una multiplicidad de formatos. No creo, es insólito, por ejemplo, ver a la gente que habla en los tiempos de los blogs, porque ahora dejaron todos los blogs, porque cuando salieron los blogs, estaban todos metidos allí en las bitácoras, en guachafitas, ¿no? Tratando de conocerse, a ver, y me van a disculpar la palabra, viendo quién se cogía a quién a través de los blogs, y cuando más importaba era la cosa social que el blog en sí, que la escritura en sí. Y entonces cuando aparece Facebook y cuando aparece Twitter, que ahí es donde está la verdadera guachafita, pues entonces abandonaron los blogs y se fueron todos para Twitter y Facebook a seguir viendo qué orgía y qué relajo acometían en Facebook y Twitter. Entonces, tú estás viendo allí que eso no es una herramienta realmente que la gente está aplicando en todo su potencial, sino que lo está aplicando desde el rencor, o desde el egoísmo, o desde el simple interés de ver una vez más con quién refocilo. Entonces, cada herramienta debería coexistir y cada herramienta debería ser utilizada con la mayor conciencia, con la mayor seriedad y con la mayor ética posible. Lamentablemente es así, como no puedo controlar el pensamiento de todo el mundo, pero bueno, las cosas son así. El concurso de cuentos de Nacional 2013 lo ganó con el relato Taxidero. Era uno de sus premios animados, ¿no? Sí, bueno, todo escritor venezolano anhela ganar este concurso tan importante, ¿no? Porque es como su graduación. Hay quienes dicen que es una consagración, pero es una graduación, ¿no? Ya, bueno, gané este concurso, por fin lo logré. Es paradójico, no todo el mundo escribe libros de cuentos. Es muy difícil lograr un libro de cuentos. Tú ya haces un llamado a concursos de libros de cuentos y son muy pocos los libros de cuentos que llegan porque no todo el mundo tiene libros de cuentos. Entonces es más difícil lograr un libro de cuentos, pero es más difícil ganar un concurso de un cuento, ¿no? Porque además todo el mundo manda, un gentío manda, y bueno, hay mucho allí que tiene que ver evidentemente con el gusto del jurado en ese momento, con la calidad de los cuentos mandados en ese momento, con la calidad de su propio cuento. Entonces es una especie de un premio muy difícil de ganar porque también influyen otras cosas como la azar, la suerte, los gustos del jurado en ese momento. Entonces es una gran ruleta rusa que no solo reconoce tu talento, sino que también tiene que ver mucho con tu suerte en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido por ganar este cuento. Eso no me hizo ni más pantallero, ni menos pantallero, ni me hizo más importante, ni menos importante, sino que simplemente pues estoy allí en esta lista de ganadores del concurso de cuentos nacionales. Una cosa que para mí me llena también de mucha gratificación es que yo soy de Puerto Cabello y si no me equivoco, este concurso solo lo hemos ganado dos porteños. Ramón Díaz Sánchez en los inicios y el otro soy yo. A lo mejor me equivoco, pero igual, de todos modos, es un honor también estar allí compartiendo con este gran escritor de Puerto Cabello, que es Ramón Díaz Sánchez, sea o no sea el otro que haya ganado este concurso, igual estar allí con él. Y estar allí, por supuesto, con Ana Teresa Torres, con Federico Vegas, con Arturo Pietri, con Israel Centeno, ¿no? Con Miguel Gómez, imagínate, está en la lista de los, como diríamos vulgarmente, en la lista de los duros.
Desde su punto de vista, ¿cómo debe ser la comunicación entre lector y escritor? Bueno, no sé, uno no sabe a qué lector van los libros que uno escribe. El destino de los libros, una vez que uno publica su libro o que publica un cuento o un poema en internet, uno no sabe quién va a leer y qué va a pensar esta persona, ¿no? Como digo, uno debe estructurar lo que uno escribe de manera tal que de alguna manera sepa lo que está escribiendo, pero también hay otro nivel de las cosas que uno escribe que escapan a uno. Y ese nivel de las cosas que uno escribe es muy subjetivo, está muy relacionado con el inconsciente. Y cuando se encuentra también con un lector, también se encuentra con la subjetividad de ese lector, se encuentra con las sensibilidades y los sentimientos de ese lector y con las ideas de ese lector, y el resultado de lo que uno escribió puede ser absolutamente otro del que uno pensó. Entonces, es raro esta relación. Lo que sí es que uno tiene un lector ideal, tiene un lector modelo, y ese lector ideal es el lector modelo de alguna manera es uno mismo, se parece a uno, y es grato, una vez más lo digo, y extraño y curioso encontrarse con lectores que se parecen a ese lector modelo, que entendieron o comprendieron o comentan contigo lo que tú escribiste ahí. Y también es grato, extraño y curioso encontrarte con lectores que no se parecen en nada al lector que tú suponías que iba a ser el lector de tu libro, y que también te comenta su experiencia personal, que puede ser la misma que uno tuvo cuando escribió ese cuento, ese texto, por decirlo así, o que puede ser totalmente distinta. Y bueno, es muy extraño, el proceso de lector, escritor es bastante extraño, es una nebulosa. De los libros que tienen publicados, ¿cuál es el más importante para usted? Todos son importantes. Todos, desde los libros para niños y jóvenes hasta el primer libro que publiqué, el cual a veces me gustaría que lo recogieran todos y lo quemaran, porque venía el primer libro y entonces uno está, concho, ese error que cometí aquí, esa historia que escribí que no me quedó tan buena, pero ese libro es importante en su momento, te ayudó a dar un paso más hacia adelante. Todos los libros, todos los textos que uno ha escrito, de algún modo significaron algo para uno, y todos son muy queridos, y cada libro es un reto. Cada nuevo proceso de escritura que yo asumo es un reto. Y bueno, cada libro es un reto más o menos superado, y no puedes decir entonces cuál es mejor, porque estamos hablando de distintos retos, ¿no? Quizás el mejor es el último, porque uno va como tratando de superar cosas, de plantearse cada vez retos más difíciles, y podría decir hoy día que el más importante o el mejor es el último, pero el año que viene, cuando publique otro, entonces ese otro será el mejor o será el peor, dependiendo de si ese reto se venció o no. Si tuvieras que elegir un cuento para su vida, ¿cuál sería? O en su efecto, si tuviera que escribir uno, ¿qué nombre le pondría? ¿Un cuento escrito por mí o por alguien? El que sea. ¿Por usted o por cualquiera? Bueno, elegiría algún cuento de Cortázar, algún cuento de Fabio Moravito, elegiría algún poema de José Watanabe, algún poema de Darío Jaramillo Agudelo, algún poema de Eugenio Montejo, algún poema de Cecilia Ortiz, elegiría algún cuento de Borges, algún cuento de Cobo Ave, algún cuento de Saki, son tantos, elegiría el Quijote, elegiría la antología del humor negro de André Breton, eso, ¿no? Elegiría algún cuento contado por mi hijo,
Es muy difícil eso, ¿no? Porque además cada texto te habla de distintas cosas de sus distintos estados anímicos. Yo no creo que uno sea una sola persona en todos los momentos de la vida, ya lo dije, ¿no? Elegiría un cuento de Stephen King. O sea, esa es pregunta difícil. Y si tuviera que hacer un cuento de su vida, ¿qué título le pondría? La historia de un resucitado, o la historia de un loco, o los fracasos de un pendejo, o en la vida hay que hacer el gajo, algo así. Bien, interesante. ¿Por qué eligió la narrativa y no otro género literario? Bueno, no sé, es lo primero que le viene a uno, con lo que comencé. En los últimos tiempos me he dado para escribir poesía, ya tengo unos cuantos poemas escritos, tengo varios años escribiendo poesía, pero eso está por ahí guardado y en algún momento espero poder publicarlo. Tengo varios proyectos pequeños, poemarios, poemario sobre los viajes, otro poemario sobre héroes, ahorita hice un poemario sobre tatuajes de criminales rusos. Entonces he ido también trabajando la poesía, he trabajado el ensayo también, he escrito crónicas también. Como dijo José Tomás Angola, hace poco en la feria del libro de la Universidad de Carabobo, en un panel donde estuvimos José Tomás Angola, Crina Ver, Carlos Sandoval y yo, José Tomás dijo una cosa que me pareció muy valiosa, además me dio otra perspectiva de la palabra escritor que no había tenido. Siempre me ha parecido la palabra escritor, siempre me había parecido como muy pretenciosa, pero José Tomás dijo algo muy interesante, que es que él se considera escritor, y lo explicó de una manera muy distinta como yo había visto la palabra, como digo. Él dice que él se considera escritor porque él ha escrito teatro, él ha escrito narrativa, él ha escrito poesía, él ha escrito ensayo, y por lo tanto él no se considera un narrador, no se considera dramaturgo, o no se considera poeta, sino que él ha explorado todas esas áreas y por lo tanto él es escritor. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, entonces podríamos decir que yo no soy narrador, sino que soy escritor porque he explorado otros géneros. Ahora, yo antes había visto el término escritor como desde esa perspectiva del tipo muy serio, que dice cosas interesantísimas y profundamente filosóficas, como una pipa en la mano. Entonces, ese término de escritor me molestaba, porque también he visto que llega el periodista X, que es más o menos famoso, y le publica un libro, y entonces no sé quién es escritor, un señor que escribe sobre un libro de cocina, entonces, ay, no sé quién es escritor, o un historiador que escribe un libro, no sé quién es escritor. Entonces también me molestaba esa utilización tan fácil que se ha dado desde hace muchísimo tiempo de la palabra escritor. Entonces, pero viéndolo de la perspectiva como la vio José Tomás, entonces sí podríamos decir que soy escritor porque he explorado distintas áreas, no solamente la narrativa, que se me conozca más como narrador. No he explorado el teatro, no me gusta el teatro, no escribo teatro. Perfecto. ¿Qué representa la familia para hacer y cómo influye su carrera? Bueno, la familia es muy importante, la familia es un lugar de tranquilidad, de meditación, de paz, también a veces hay muchas angustias, de problemas, de discusiones, y ahí uno, evidentemente, de allí saca temas, se inspira, y drena y hace catarsis a través de la literatura, y bueno, la familia, he hablado de mi padre varias veces, mi padre para mí fue una persona muy importante, mi madre, para mí, aunque la veo poco, porque ella sigue viviendo en Puerto Cabello y yo estoy en Caracas, mi madre para mí es una mujer muy importante, es un ejemplo de tenacidad, de aguante, y bueno, la aprecio y la quiero mucho. Mi hermano para mí es una persona muy importante, mi familia de ahora, la que he conformado. Entonces, yo no estoy pues, en la calle bebiendo, no estoy en la calle metido de bautizo en bautizo, no estoy metido en bares, estoy en mi casa, estoy trabajando, y este lugar de trabajo está donde está la familia. Desde su punto de vista, ¿cómo ve actualmente Venezuela a nivel de literatura?
Bien, bien, bien. Esta generación, por decirlo de alguna manera, que desde finales de los 90, principios de 2000 y que ha venido apareciendo en estos años, pues cada vez está, digamos, de alguna manera puliéndose más, de alguna manera también filtrándose. Ya ha pasado una década, por decirlo así, y entonces quedan los que han seguido trabajando, los que han seguido con empeño, y hay gente muy valiosa que todavía tiene muchas cosas que hacer, y bueno, nada, somos continuadores de una tradición también buena, también valiosa, y ahí estamos trabajando. Okay. Vamos ahora a pasar a la otra sección, que es de preguntas rápidas. Okay. Voy a hacer una pregunta y me va a responder lo primero que se le ocurra o lo primero que relaciona la pregunta. Ok. Aparte de la narrativa, ¿qué le apasiona? El cine. ¿Cuáles son las palabras que más usa? Coño. ¿Cuáles son sus nombres favoritos? Arturo. Clementina. Joaquín. Tengo otros que son favoritos, pero no son bonitos. Maigualida, Wenceslao, Tomasa y Carmona. ¿Cuál es su miedo más grande? Mi miedo más grande. Caramba. Que me asalten. Ya pasaba ya un par de veces. Que me peguen un tiro. Este país de porquería. ¿Qué talento desearía tener? Me gustaría ser mejor dibujante. Me gustaría ser actor. ¿Qué aprecia más de sus amigos? La inteligencia, la capacidad de conversación y la capacidad de no ser cursis y de no quererme contarte mucho de su vida ni querer saber mucho de tu vida. Las amistades siempre deben ser profundamente superficiales. ¿Cuál es la cualidad que más le gusta de usted? Puedo decir las tetas. ¿Quiénes son sus Física, ¿no? Física. No sé, si quieres que te diga algo espiritual, la inteligencia y el cariño. Bien. ¿Quiénes son sus héroes de ciencia ficción? Tengo un héroe que no es de ciencia ficción, pero yo lo convertí en un personaje de ciencia ficción, que es el Duque de Rocanegra. Y el otro gran héroe para mí es Batman. Bien. ¿Y héroes de la vida real? Rocanegra, cuando es un personaje real, como fue un personaje real. No sé, Brad Pitt, me parece un gran tipo, más que George Clooney y que Leonardo DiCaprio. ¿Comida favorita? David Lynch, me parece un gran tipo. ¿Comida favorita? La hamburguesa y la milanesa con puré de papa. Son muy finos, como puedes ver. Sí. ¿Músico, cantante o agrupación? Vamos a decir de entrada Tom Waits. ¿Libro favorito? Esta pregunta es siempre complicada. No sé, vamos a decir que el Quijote, vamos a decir el Buscón de Quevedo. ¿Y autor favorito? Vamos a quedarnos por los momentos con Edgar Allan Poe. ¿Ocupación preferida? Ninguna, no hacer nada, que es muy difícil, nunca lo logro. ¿Color? Azul. ¿Color? Ay, no, que pregunta tan maricona. No sé, pásalo. ¿Qué no perdonaría? Una pregunta maricona. ¿Cuál de dónde es feliz? Uy, Dios mío, viendo pornografía. ¿Quién es el más grande amor de su vida? ¿Quién es el más grande amor de mi vida? Mi papá.
¿Qué es la vida? No sé. ¿Qué le hace reír? Una persona alegre, una mujer alegre, ¿Qué le hace llorar? una mujer regañona. ¿Cree en la inmortalidad del alma? Sí, claro. ¿De qué color es el suyo? ¿De qué color? Esta es otra pregunta. Maricón. No sé, azul. ¿A quién le dedicaría un libro? ¿Y cuál sería? Se lo dedicaría, bueno, lo último que se lo dediqué a alguien que respeto mucho, que es el novio Quintero. Ok. ¿Y cuál sería ese libro? Le dediqué El sueño matará, mi última novela. ¿Refrán o lema preferido? Hay que hacerse el gafo. ¿Eh? ¿Qué desea agregar para finalizar? Que hay que hacerse el gafo. Muchas gracias. Bueno, agradecido.